ahora tenemos esta actividad que se llama Sabores de la Memoria Ancestral y que en esta oportunidad no estamos desarrollando su quinta versión. Es un evento que ha tratado, ¿no?, de relevar, de visibilizar, de darle espacio a quienes cultivan, ¿no?, la gastronomía de los pueblos originarios en esta región metropolitana que a veces es tan árida, tan hosca y tan violenta, ¿no? En donde incluso la alimentación, ¿no?, adquiere visos de cierta violencia porque a veces nos obligan a comer a todos lo mismo, ¿no? Los pueblos originarios y sus organizaciones, ¿no?, y sus representantes, sus familias asentadas en este contexto urbano, como lo llaman algunos especialistas, también han tenido, ¿no?, que desarrollar un vínculo con esta gastronomía, ¿no?, con esta culinaria indígena propia que viene siendo transmitida hace cientos, si no milenios de años, ¿no? Porque la alimentación también tiene, digamos, ¿no?, un elemento y un factor importante, que es un factor cultural, político, de transmisión, de enseñanzas también, ¿no? Y también nos une a un territorio, ¿no?, a un espacio, porque los ingredientes, ¿no?, surgen de un territorio específico, y eso hace la diferencia entre la cocina mapuche, la cocina aymara, rapanui, quechua, etcétera, ¿no? Quiero hablar un poco de uno de los alimentos que vamos a utilizar, que tenemos hoy día para la degustación que hicimos, que es la quinoa. Bueno, la quinoa es considerada el grano superior, digamos, de los pueblos andinos. Es originaria del lago Titicaca, ¿cómo se llama? Es un superalimento, muy rico en fibra, tiene muchas proteínas. Y bueno, yo dentro de las preparaciones que tenemos, se pueden hacer queques, nosotros hemos hecho queques, jugo de quinoa con manzana. Nosotros tenemos una variedad de tubérculos en Rapa Nui. Entre ellos está el mautini, que es el zapallo. Tenemos distintos tipos de zapallo, también zapallo dulce, que ustedes lo conocen aquí como el zapallo camote. Tenemos variedades también de caña de azúcar, que es el que le da el ingrediente principal del dulzor al poe. Aquellos que han tenido la oportunidad de probar el poe. Esto del toa especialmente se realizaba en los tiempos antiguos, cuando todavía no llegaba el azúcar ni nada de esos materiales procesados, claro. Pensaban en antes, aquí afuera, los sabores, sobre todo para los mapuches, yo soy mapuche. Los sabores para los mapuches nos hacen celebrar, nos hacen llorar, nos hacen hacer purrún. No conozco ceremonia mapuche o convocatoria mapuche que no sea alrededor de la comida. No conozco tragún que no sea con comida. Pachamamaru pukasa.